que les dije que íbamos a hacer más corto, así que alguien me va a tener que marcar el tiempo, pero por favor quisiera que prestes atención porque viene de la mano lo que venimos compartiendo. Fe es entender tu parte y unirte al plan de Dios. Y vamos a seguir la historia brevemente, porque ya lo han leído, ya lo han escuchado, ya conocen, ya habrán visto películas sobre la historia de José, que venimos leyendo o leímos últimamente en el libro de Génesis. Dice, cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. ¡Guau! Pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, imagínate la escena, ¿no? Pensá ahí en los hermanos que tenías por un lado. Sí. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, me perdí en el texto por mirarlos a ustedes, atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y las 11 estrellas, gracias porque no estoy viendo bien, ahí va, las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, le dijo, ¿qué querés decirnos con esto? Otra vez me perdí. Gracias. Con este sueño que has tenido, le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Quiero que empecemos pensando en el sueño de José. ¿Por qué José tuvo este sueño y por qué la reacción de los hermanos y del padre de José ante el sueño? Primero, importante, una cosa que no quiero dejar pasar por alto. José tuvo un sueño, Dios le hablaba en muchas ocasiones a través de sueños. Esto no significa que Dios siempre vaya a hablarnos a través de sueños. Siempre hago esta aclaración y quiero apoyarme en un texto que hoy quiero remarcar, Hebreos 1, del 1 al 3, que dice, Dios muchas veces y en varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, y a este designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. José recibió revelación en sueños, pero ustedes imagínense que José, en la época de José todavía ni siquiera habían recibido ni la ley. No tenía ni la ley, ni los profetas. La revelación de Dios es progresiva, no sé si ustedes saben. Dios se fue revelando al hombre conforme el hombre podía ir entendiendo su revelación. Entonces al principio lo hizo de una manera, después de otra, después cogió un pueblo, le dio una ley a ese pueblo, después mandó a los profetas, y finalmente, dice la Biblia, mandó a Jesús. Y en Cristo nosotros tenemos la revelación completa de lo que necesitamos. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que interpretar, lo tenemos que interpretar a la luz de lo que el Señor nos dice, nos habla, nos mostró y nos reveló por medio de Cristo. Entonces, importante, el sueño de José. Lo primero que quisiera decir en relación al sueño de José es que José cometió un gran error y por eso provocó la envidia y el enojo de sus hermanos, sus padres, etcétera, etcétera. Y es creer que la visión o que el sueño era para él. Escúchame, ¿era para él? No era para él. Me decía, no, pastor, estás equivocado, ya te mareaste un poquito con el ejercicio que estuvimos haciendo antes. No era para él. Era para que Dios cumpliera sus planes y sus propósitos. Él iba a ser instrumento de ese sueño. Pero el sueño no se trataba de él. No se trataba de que todos los demás iban a arrodillar delante de él. ¿Pasó eso? ¿Se arrodillaron los demás delante de él?
Sí, pasó. Pasó muchos años después. Pero pasó cuando el corazón de José había entendido lo que significaba ese sueño. Que no se trataba de que se iban a arrodillar delante de él, sino que se trataba del plan que Dios tenía detrás de eso. Es muy importante, querido hermano, querida hermana, que en este tiempo de que nosotros nos hemos propuesto decir que es un año de fe y de acción, Dios va a mostrar cosas para tu vida y Dios va a mostrar cosas para la iglesia. No escuché ningún amén, pero ahora que voy a tomar un vaso de agua En este tiempo Dios va a mostrar cosas para tu vida y cosas para la iglesia. Ahora, cuando eso llegue a tu corazón, cuando eso llegue a tu mente, cuando eso llegue a tu espíritu, acordate de esto que te voy a decir ahora. No es para vos, aunque Dios quiera usarte a vos. Es para cumplir los planes y los propósitos que Él tiene. En estos días Dani me mandó una predicación, un estudio de Marcos Brunet, espectacular, después se la recomiendo, pídansela a Dani, todos. Bueno, está sin teléfono, cuando recupere el teléfono pídanselo. Pero él hablaba, hizo un trazo perfecto de la historia desde el Génesis hasta Apocalipsis, de cómo Dios armó un plan para la redención y la salvación de la humanidad. Y que nosotros somos parte de ese plan. José era parte de ese plan. Aunque él podía ver solamente un pedacito, una porción, como nos pasa a todos. El problema es cuando nosotros desenfocamos el plan y nos concentramos en nosotros. Eso que podemos llamar egoísmo, es decir, cuando siempre preferimos lo que nosotros queremos antes que lo de los demás o antes de lo que Dios quiere. Imagínate, yo me imagino a José, si fuera contemporáneo, ¿no?, sacándose una selfie, ¿no?, y diciendo, este soy yo, todos se van a inclinar delante de mí, con el texto que Dios le dio. El sueño que tuvo, y lo pone abajo y se saca una selfie y lo publica en el Estado. Entonces dice, bueno, ahora todos se van a inclinar delante de mí, este fue el sueño que Dios me dio. Era verdad que Dios le había dado el sueño, pero no se trataba de él, no era para que se sacara una selfie. No era para que el padre le hiciera una túnica especial y para que él haya delante de los hermanos y ahí todos se vayan preparando porque se tienen que inclinar delante de mí. No se trataba de José. Cuando nosotros entramos en el egoísmo, lo que nos pasa es que nos concentramos en nosotros mismos y creemos que todo en la vida se trata de nosotros. De mí, si soy yo, si para mí, si me sirve, si esto, si aquello, que yo. Eso no solo es egoísmo, sino que es egocentrismo. Nos volvemos en el centro de la historia. Y si hay una mala noticia que tengo para vos en esta mañana, es que ninguno de nosotros somos el centro de la historia. ¿Quién dijo amén? María. Ah, no. Perfecto, bueno, Dios te bendiga por haber entendido el mensaje. No somos el centro de la historia. Ahora, aún sin ser el centro de la historia, Dios te eligió para que seas protagonista. Esto es como, imagínate una gran película, ¿no? Una película que dura, qué sé yo, alguna que haya durado 3 horas, a ver, de 3 horas, 4 horas. ¿Cuál? ¿Cuánto dura? 3 horas. 3. Listo, gracias a Dios no la vi nunca, así que, pero imagínate una película que dura miles de años, ¿no? Miles de años. Y en esa película, Dios te da la oportunidad de intervenir en un solo momento, un tiempo, un espacio. Tenés que saber cómo vas a aprovechar ese tiempo y ese espacio. Tenés que saber cómo vas a protagonizar ese momento, ese tiempo y ese espacio. Dios te hizo protagonista, pero no sos el centro de la película. El centro de la película sigue siendo el plan de Dios para toda la humanidad. Sigue siendo el plan de Dios para las personas que todavía no le conocen, que todavía no vienen acá a la iglesia, que todavía necesitan de Él. Sigue siendo eso. Y peor aún cuando caemos en la egolatría, porque ahí ya empezamos a adorarnos a nosotros mismos. Empezamos a adorarnos. Y bueno, ahí no quiero entrar en detalle, pero esto de un poquito ayuda, esto de la selfie, de los estados,
tranquilo que yo no miro casi ningún estado, quédense tranquilo, pero esto de que yo, mirá qué lindo, mirá qué linda, qué sé yo, papá, mirá que lo que puedo hacer, lo que puedo dejar de hacer, bueno, cosas que no tienen que ver con nosotros. Cuando nosotros volvemos el centro de la historia, perdemos el enfoque. Porque la Biblia dice, pero con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo en mí. Esto es extraordinario, tan sencillo, pero tan extraordinario, como que un día, no es que Cristo me anuló, me tachó, sino que dijo, voy a agarrar a este flaco, que tenía 17 años, era flaco, por eso dijo así, voy a agarrar a este flaco que tiene 17 años y voy a empezar a vivir en él. Y entonces ya no es el Carlitos, así me decían en el barrio, o el Calo, como me decían en mi casa, sino que a partir de ahora va a ser el Charlie, que yo voy a estar trabajando en su vida, voy a estar trabajando en su corazón y voy a empezar a hacer de él algo nuevo. Gracias. Algo nuevo. Y así es como Dios empieza. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivís vos, vive Cristo en vos. Y eso hace de vos alguien totalmente distinto. José empezó ese proceso y empezó a ver que Dios empezaba a manifestar en su vida. Hasta ese momento era un adolescente orgulloso, qué sé yo, pero cuando Dios empezó a manifestarse en su vida, empezó a provocar cambios tremendos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas van siendo hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas que Dios está haciendo en tu vida en este tiempo? Dios no anula nuestra vida, no nos hace robots, no nos hace avatars. Avatar se dice ahora. Gracias. Estoy aprendiendo algunas cosas nuevas, pero no sé muy bien, capaz que digo cualquier verdura. No nos hace robots, no nos hace autómatas, no nos hace avatars, pero hace de nosotros personas que se parecen cada vez más a Cristo, con nuestra cara, con nuestro cuerpo, con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser, pero que se parecen cada vez más a Cristo. José tuvo que pasar por distintos momentos de prueba para que su fe sea moldeada. Él dice allí en Génesis 45, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto, pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faraón 5 años más, en los que no había quien are la tierra y quien coseche nada. José había entendido que tenía que pasar por distintas situaciones para que su propio propósito o el propósito de Dios en su vida sea moldeado y sea trabajado. Quizás el estar en esta congregación, el ser parte de Vida Nueva, haya sido parte de ese propósito, ese plan de Dios. Llegaste acá, a lo mejor al principio te sentías medio incómodo, decís, ¿qué hago acá? Esto es un medio aparato, no sé qué pasa acá. Pero Dios empezó a moldear tu vida a partir de que te trajo para el lugar donde Él quiere hacer tus cosas. Me encantó el testimonio que compartiste hoy, Cambio. Y así podríamos pasar y dar testimonio mucho de nosotros, ¿no? Pero José tuvo que pasar por el pozo primero. Estuvo en el pozo, sus hermanos lo tiraron en un pozo. Y quizás tu fe necesitó ser moldeada por estar en un pozo, en un momento profundo, donde no tenías otras herramientas más que clamar a Dios y pedir que Dios salvara tu vida, salvara tu matrimonio, salvara tu trabajo, salvara aquello que estás necesitando. Si estuviste o estás en el pozo, tengo una buena noticia. Dios te va a sacar de ese pozo. Pero cuando salgas, acordate que fue para su propósito. Dios no te saca de un pozo solamente para que vos te sientas bien después. Te saca de un pozo para que ese pozo después sea de testimonio para muchos. Sea cual fuere ese pozo. Siempre comparto esto, pero bueno, déjame Erly una vez más compartirla. Cuando Erly transitó su proceso profundo de cáncer, después de haber salido del cáncer, ella, junto con otros hermanos, formaron el grupo oncológico en la iglesia en la que estábamos.
No sé cuál sea tu pozo, pero cuando Dios te saca del pozo es porque tiene un propósito con eso. José estuvo en esclavitud, José estuvo en la cárcel, pero en todos esos momentos que estuvo José, en el pozo, en la esclavitud, en la cárcel, ¿sabes lo que Dios hizo con él? Lo bendijo, lo cuidó, no solo lo cuidó, sino que lo bendijo y lo prosperó. Vos podés estar en el pozo, pero Dios no solamente te va a cuidar, sino que te va a bendecir. Podés estar en la cárcel de cualquier situación, pero no solo Dios te va a cuidar, te va a bendecir, como compartían hace poco Pablo su testimonio. Pero muchas veces nosotros no queremos ser moldeados. Entonces, cuando estamos en el pozo, en lugar de clamar y pedirle a Dios, luchamos con nuestras propias fuerzas, o peor aún, terminamos despotricando contra Dios. Del pozo no se sale ni con nuestras propias fuerzas, ni despotricando contra Dios. Muchas veces estamos sirviendo, nos hemos vuelto esclavos, estamos sirviendo en lugares o en situaciones que nos resultan incómodos. Pero en lugar de dejar que Dios nos utilice y que podamos ser de bendición en ese lugar, empezamos a creer que no es en nuestro lugar y que es incómodo y etcétera, etcétera. Y entonces nunca somos moldeados en nuestra fe y nunca alcanzamos mayores niveles en las cosas que Dios tiene para nosotros. Nos quedamos ahí, atados, paralizados. El lugar que Dios te puso hoy es el lugar donde Dios está moldeando tu fe. El lugar que Dios te dio hoy es el lugar donde está moldeando tu fe. Muchas veces atravesamos situaciones injustas, como José, que fue llevado a la cárcel por eso. Y en este mundo las hay muchas, ¿no? Pero tenemos que entender que Dios nos está preparando para impartir una justicia del cielo desde nuestras propias vidas. Muchas veces como seres humanos quedamos atrapados en el pasado, o no terminamos de salir del estigma del dolor, de aquello que nos marca. Sin embargo, José nos mueve a entender que a partir de su historia, que sí fue dolorosa, que tuvo circunstancias difíciles, que necesitó salir de esas situaciones junto con Dios, construyó un futuro de gloria. Construyó un futuro de gloria porque supo entender el plan de Dios. Quiero mostrarte una imagen. Quédate con estas frases. Ya no se trata de mis planes, sino de los planes de Dios. Quiero que veas esta imagen, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esta no. Oh, decime que no está. A ver. Oh, no está. A ver. Ahora, mientras las chicas nos dan una mano, espero que podamos encontrar y se van a buscar. Muchos de ustedes deben conocer la historia de Nick Vujicic. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen, seguro cuando les muestre la imagen lo van a reconocer. En el año 2023, el año pasado, él fue nombrado el conferencista más escuchado de todo el mundo. Conferencista más escuchado de todo el mundo. Él nació con una enfermedad que se llama síndrome de, lo leo para no equivocarme, de tetramelia, que hace que los seres humanos, que las personas no tengan ni brazos ni piernas. Y eso le llevó a transitar una historia compleja, difícil. Desde chiquito, por supuesto, en relación a sus padres, pero especialmente cuando le tocó ingresar a la escuela primaria. En primer lugar, primero no lo dejaban cursar con otros chicos, pero después, cuando sí le permitieron cursar con otros chicos, ¿qué se imaginan que pasó? Empezó a experimentar bullying, cargadas, etcétera, etcétera, lo cual lo llevó a caer en una profunda depresión. Y cuando tenía, 8 años por allí, tomó la decisión de suicidarse. Y lo hizo en una piscina que tenía 50 centímetros de agua. Para él era suficiente como para poder ahogarse. Sin embargo, no sucedió eso,
por la gracia de Dios, lo pudieron rescatar. Y a los 17 años Dios empezó a marcar algo nuevo y distinto en su vida y en su corazón. Empezó a entender que no se trataba de él, sino que se trataba de lo que Dios tenía planeado para él. No se trataba de sus limitaciones, sino se trataba del poder que Dios podía usar en medio de sus limitaciones. Allí está, ¿no? Y entonces comenzó primero la universidad, después se casó, tuvo 4 hijos y, como les dije, es conferencista internacional. Algunos de los libros que escribió, varios, pero entre ellos quiero destacar a 2 para que los grabes en tu corazón. Sé las manos y los pies de Cristo. Y el segundo libro, presta atención al título, Un espíritu invencible, el increíble poder de la fe en acción. Cuando le preguntaron hace poco por qué, allí está con su familia, y hace de todo, nada, escribe, se tira de paracaídas, o sea, cosas que ni yo hago ni podría hacer. Hace poco, cuando le preguntaron por qué creía que había nacido así, y él dijo justamente esto: no se trata de mí, se trata de los planes que Dios tenía para mí. Si yo hubiera tenido los 2 brazos y las 2 piernas, nunca hubiera llegado a, no sé, más de 30 millones de personas en el mundo, a través de sus conferencias, a través de sus charlas, a través de sus libros. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, querido hermano, querida hermana? Vos y yo estamos diseñados para ser parte de un plan. El plan de Dios. Decirle al que tenés al lado porque no lo está creyendo. Decirle, en serio, decirle así. Vos estás diseñada para ser parte del plan de Dios. Entonces, quiero decirte esto: no luches más pensando en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo ya hice un plan. Yo ya hice un plan. Y le digo más: el Señor va a volver pronto y el plan se termina. Así que mientras tengamos tiempo de ser protagonistas, no te preguntes tanto cuál es el plan para mí, qué es lo que Dios quiere para mí, cómo. Correte un poquitito del centro y mirá, el plan que Dios tiene es tan bueno, tan claro, que te puede usar de todas las formas que se te ocurran, con todas las limitaciones que se te ocurran, con todas las dificultades que se te ocurran. El plan de Dios es extraordinario, pero tiene fecha de vencimiento. El Señor viene pronto y se termina el plan. Querida iglesia, Dios tiene un plan para la iglesia de Herli. No es el plan para que la iglesia de Herli se saque una selfie y diga: qué lindo, iglesia, vida nueva, somos los mejores del planeta, vamos a hacer grandes cosas. No. Dios decidió un día poner una semilla y comenzar la iglesia acá en Herli, porque sigue haciendo su plan. Y porque ese plan continúa hasta lo último de la tierra. Chicos, si ustedes van a ir a España, lleven del plan que Dios hizo acá. Compartan de lo que Dios hizo en su vida. No sé por dónde Dios lo quiera desparramar, pero sé que en algún momento Dios levantará muchas iglesias de esta misma iglesia, si no viene antes. Pero vos tenés que ser parte de ese plan. Tenés que sumarte a ese plan. Y en esta mañana quiero invitarte a eso. José termina diciendo: por la fe, José, dice Hebreos 11:22, al morir, presta atención a esto,
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio este mandamiento, acerca de sus huesos, que cuando él hubiera muerto, lo iban a enterrar en Egipto, pero que después lleven sus huesos a la tierra prometida. José vio que el plan de Dios era mucho más alto, más grande, más lejos de lo que él mismo estaba viviendo. No tenía que ver con que él era un funcionario importante en Egipto en ese momento. Tenía que ver que a través de eso Dios quería preservar su pueblo y que después su pueblo iba a salir, iba a entrar a la tierra prometida, y José lo pudo ver y dijo: cuando eso pase, que yo no lo voy a ver, lleven mis huesos. Querida iglesia, Dios tiene un plan para esta iglesia. Dios tiene un plan para tu vida como parte de esta iglesia. Dios tiene un plan para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu ministerio, para tu profesión, para tu trabajo, para todo lo que vos quieras. Y si hoy estás luchando con tus limitaciones, en el nombre de Jesús te digo, esas limitaciones no van a detener el plan de Dios. No lo van a detener. Pero necesitamos entender que somos parte de ese plan. Vamos a cruzar en pocos días el Jordán. ¿Les gustó esa, no? Así que cada vez que vean la avenida La Carra, imagínense el río Jordán. Lo único, miren para un lado o para el otro cuando van a cruzar, porque puede venir un 100, que por el Jordán no pasaba el 100, por acá sí. Pero presten atención. Dios nos va a llevar a cruzar el Jordán. Porque la iglesia que viene, así como lo fue cuando vinimos acá, o así como lo fue cuando nos trasladamos a Dorma, va a ser más grande, va a tener más ministerios, va a sumar a más personas, va a alcanzar a más proyectos ministeriales, va a trabajar y ministrar la vida de muchas más personas, y probablemente pueda comenzar con nuevas iglesias y nuevas obras. Pero hoy necesitas sumarte y ser parte de ese plan. ¿Amén? Te invito a que ores. Oremos. Bendito Señor, estamos siendo profundamente conmovidos porque sabemos que vos te estás moviendo. No se trata de nosotros, aunque sos tan bueno, tan amoroso, que haces que nosotros seamos parte de lo que vos estás haciendo. Señor, yo quiero rogarte en esta mañana, queremos rogarte como iglesia, que nos ayudes a entender la porción, el pedazo de plan en el cual nos estás involucrando. En un grupo de vida, en un proyecto ministerial, en aconsejar, en bendecir, en cuidar, en servir, en limpiar, en adorar. No sé, Señor, en compartir tu palabra una y otra vez sin cansancio, en discipular, en amar, en bendecir, en cuidar. Señor, hoy queremos como iglesia consagrarte en nuestras vidas para que vos hagas tu plan en nosotros. Que algún día podamos ver como José, mirar hacia atrás y decir: este fue el propósito por el que me llamaste. Este fue el propósito por el cual me trajiste a vida nueva. E incluso, Señor, si nos das tu gracia y tu favor, podamos mirar hacia adelante y ver que todo lo que viene después de nosotros es aún más grande, más poderoso de lo que hoy estamos viviendo. Queremos ser parte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Querida iglesia, Dios nos bendiga. Amén. Y adelante.